¿Qué tal, señor? Ya estamos de vuelta. De vuelta. Con grandes noticias. Sí, Estoy señor. yo una cosa conmovida porque... De la noticia, por favor, ingeniero. Sí. Bueno, ya creo que la comunidad ya lo sabe porque... bueno. Pegadas. De Así. hecho, así voló. Claro. Pues por fin liberaron el precio de la nueva consola de Sony, Bendito el sea Dios. PlayStation 5. Sí. Así como en su momento de Xbox, la consola de Microsoft, que también liberaron. Estaban a la expectativa para saber cuánto iba a costar y cuánto iba a ser competitivo el precio entre ambas consolas. Y pues ya por fin se reveló. Pues hay nada más. Hay nomás. Para que te vayas dando una idea. Hay dos versiones de la consola, como igual en la de Microsoft. Sí. Y la cara va a estar, no, bueno. Ajá. La cara va a estar en 11.500, 11.499 y la máscara exacto. Y la máscara en 13.999. Casual. 14,000 pesos estaban, si no mal recuerdo. ¿Qué cosa? ¿Cómo ves, señor? Es que, o sea, yo no tengo problema, digo, va a estar padrísimo tener una preventa y ser de los primeros en obtener una de las consolas, pero yo tengo una pregunta importante. Ya se compró la Sony, señor, ya la tiene. No, señor, todavía no. ¿No? Pues es que ya sabe que luego salen mal y que sí, claro, que hay que estar probando. Y sí, que no sé las qué. primeras versiones no salen bien. Sí, no, claro, mejor me espero a que arreglen los bugs primeros, porque nunca faltan. Sí, historia real. Le pasó a Microsoft con la 360 y al Play 3. Ha dado ingeniero con el clavo. Necesitamos que un gamer experto en estas situaciones de que la nueva consola y que sí, está bien, pues, pero no se dejen guiar, sobre todo la gente que quizá no está muy empapada en este ambiente y en la compra de siempre. Digo, y me incluyo, de repente, pues, el asunto de es la nueva, y como es la novedad, no implica que sea la mejor, o sea, ¿qué pasa con las consolas? Porque hemos hablado de mucha cosa y creo que hoy es un buen día para que hablemos de eso justamente. Consolas, el mundo de las consolas. ¿Qué está pasando y por qué tantas? La tan afamada llamada guerra de las consolas. Exacto. Que en realidad ahorita ya no es tan guerra. Sí, ya no, claro, ya nos han, digo, incluso entre Microsoft y Sony, o sea, casi se aplauden uno al otro y se abrazan porque ya ha cambiado, claro. Pero en realidad quien hace la guerra literal de las consolas pues son los mismos jugadores. Exacto. Los que se hacen fanboys de una u otra consola y la defienden igual, a capa y espada y así. Entonces eso es lo que hace más la guerra de la consola que las propias empresas. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Porque esto es Stranger Geeks. Venga. Nos atacó Sony y dijo que van a hablar de mi nueva consola. Preso, cotorrea Sony. No, pero a ver, dando pie a esta situación de que llegó la nueva consola y ha sido la novedad y el escándalo, como pasa de algunos años que son esperados porque llega una o a veces dos consolas, obviamente de la competencia, una u otra. Iniciemos con la última y de ahí si quieres nos vamos para atrás y a tu experiencia como gamer y del conocimiento que tienes. ¿Qué pasa con esta? Lo que mucha gente se pregunta, ¿y qué diferencia hay? Nada más, no solo es lo físico, no solo entre los Nintendos, ¿no? Exacto, digo las tías, otro de tus Nintendo no es otro del Nintendo, mamá. No. ¿Qué es de diferente? ¿Por qué? Bueno, a ver, para empezar, de la actual generación, si nos vamos a lo específico técnico, pues sí, le metieron pues nuevos componentes más actualizados, o sea, una mejor tarjeta gráfica, un mejor procesador. Cabe mencionar que estos procesadores no los agarran de la computadora y se los ponen a la consola, sino claro. Las mismas fabricantes hacen alianzas con los fabricantes de procesadores y hacen un procesador específico para consola. Claro. O sea, no es uno que encuentres en una PC.
Entonces, y además pues también tienen que memoria RAM, y ahorita pues ambas versiones ya están metiendo su sistema de almacenamiento en estado sólido, que eso pues significa un mejor rendimiento, mayor velocidad, y todo esto, pues es las mejoras que le están haciendo a sus nuevas consolas, a diferencia del actual que encuentras en el mercado, ¿no? O sea, el Play 5, a diferencia del Play 4, tiene esas mejoras. Igual las nuevas series de Xbox, que ahora se llama Series X o Series S, igual, a diferencia del Xbox One, tiene esas capacidades que aumentan su rendimiento, y ya vas a ver unos gráficos más acá, más deslumbrantes. Sí, claro. Y entonces, bueno, esa digamos es la mejora técnica a nivel así, a grosso modo, que van a traer de sus actuales que están en el mercado. Ahora, comparando, porque pues aquí lo que luego quieren, es que ¿cuál me voy a comprar o cuál es mejor? Bueno, para empezar, la primera depende de los gustos de cada quien, obviamente. Sí, claro. Aquí en cuestión técnica, la que lleva la de ganar es la de Xbox. Tiene mejores capacidades que la Play 5. Esto yéndonos a la versión premium de las dos consolas, porque también de un tiempo acá pues nada más sacan, no era como antes de que pues ya salió el Nintendo 64 y era la única. Exacto. Ya salió el PlayStation 1. Claro. Que era el único o así. Sí, claro, ahora ya las compañías sacan mínimo 2 versiones, al menos cuando empiezan. Digamos. De la misma consola, pero es una versión digamos un poco más austera. Más accesible económicamente. Comprar un coche. Y la versión premium que trae todos los lo que están anunciando realmente, ¿no? Entonces, ahorita en lo que me estoy basando es en la versión premium, en la más cara. En el auto con botoncitos eléctricos. Exacto, hagan de cuenta cuando van a comprar un coche que van y es el mismo modelo, pero nomás porque tiene vidrios eléctricos ya está más caro, ¿no? Exacto. Así, hagan de cuenta. Pues sí tiene ciertas diferencias, sobre todo en la capacidad de almacenamiento. Cuando las nuevas están saliendo pues en promedio con 1 tera de almacenamiento. Sí. Las premium, las otras están saliendo con la mitad casi, ¿no? O sea, como con unos 512. Que pues igual, para ahorita ni el tera te va a alcanzar, porque sí, claro. Ya los juegos también están muy pesados y todo, pero bueno, ya sabes que también puedes comprar tus discos duros externos y todo eso, y ahí lo puedes ir montando. Pero, bueno, a lo que voy comparativamente hablando entre Xbox y PlayStation 5, pues técnicamente le gana la Xbox, es mejor consola en cuanto a capacidades técnicas se refiere. Pero, ahí viene el pero. Lo que ha padecido Xbox durante los últimos años es de juegos exclusivos. O sea, un juego de Xbox lo puedes jugar en cualquier otra consola normalmente. O bueno, o sea, los que son juegos multiplataforma, pues sí están saliendo en Xbox. Pero Xbox ha tenido muy pocos exclusivos. Y luego los exclusivos que ha tenido, después de un tiempo ya los encuentras en otra consola. Pasó en el caso de Cuphead, que era un exclusivo de Xbox. Es cierto, claro. Era un exclusivo, es un super juegazo, se lo recomiendo. Es increíble. De todo, desde su arte, su manera de jugarlo, todo. De hecho, me enamoró el arte para entrar, sí fue claro. Dijeran, está hecho a mano, y sí, está hecho a mano, realmente. Literalmente. Los dibujos así. Bueno, exacto. Ese era un exclusivo de Xbox, pero ahora pues, puede más la lana. Entonces ya actualmente lo encuentras en Nintendo Switch, por ejemplo. Exacto. Y corre el rumor de que en algún momento puede llegar a Play. No, para Play, exacto. Entonces, ahí es el problema con Xbox, que de repente sí tiene sus exclusivos, pero son muy pocos a diferencia de las otras consolas. Entonces, ese puede ser un problema. Entonces, bueno, si tú tienes la capacidad de comprarte todas las que están, pues perfecto. Sí. Pero igual puedes campechanear. Digo, igual no te compres las 2 premium. O sea, por ejemplo, un ejemplo que podría ser es, sabes que en PlayStation van a salir exclusivos mejores quizá que en Xbox. Entonces, pues cómprate la de PlayStation 5, pero no la cara, sino nada más para que ahí juegues los exclusivos. La de manijas para abrir el vidrio. Exacto. Y cómprate la Xbox Premium, la Series X,
para jugar los multiplataformas, para que ahí juegues tu FIFA, para que ahí juegues tu Call of Duty, porque va a tener mejor rendimiento. Ajá. Entonces, ahí es donde yo te podría aconsejar de que si tienes la capacidad de comprarte las dos, bueno, si te quieres comprar las dos premium está bien, pero digamos, si tú dices, no, bueno, tengo que ahí ver cómo le hago, pues te puedes comprar la de PlayStation 5, la digital, que es la edición más barata. Donde pues, nada más juegues los exclusivos de Play. Y en Xbox te compras la Series X para que puedas jugar los multiplataforma y tengas mejor rendimiento. O sea, como te digo, el FIFA, el Call of Duty, juegos de ese estilo que salen en varias plataformas. Eso me gusta porque esas iban otra de mis preguntas. Porque sí, o sea, entiendo capacidad técnica, ya no sé tu punto de vista, pero ¿afecta en algo la capacidad técnica para jugar en multiplataforma o para jugar en línea? ¿Si es mejor Xbox que Play? No, bueno, ahí ya también va a depender de otros factores. ¿Cómo de qué? Por ejemplo, en línea va a depender mucho del factor servidores y dependiendo del juego que sea. Normalmente nosotros estamos desembolsándole tanto a Xbox o a Play, según la consola que tengan o si tienen las dos, una cuota mensual de una membresía para jugar en línea. Claro. Que se supone que es para que los servidores tengan siempre un buen estado de conexión, para que tú puedas independientemente del juego que sea. Pero pues muchas veces de todos modos, por ejemplo, los juegos de Call of Duty pues tienen de todos modos los servidores, no son exclusivos tanto como que tan de Microsoft o de Sony, sino que pues también depende del desarrollador, en este caso Activision, me parece que es el de Call of Duty. Ellos tienen que darle ese mantenimiento. Si de repente hay un fallo en sus servidores de multijugador, pues se te puede ver afectada tu partida, de que va lenta, de que va no se conecta. Sí, eso ya sale ya en el sentido de las consolas. Porque obviamente también otro factor es que pues tú debes de tener una buena conexión de internet, debes de tener un Telmex de 1 mega, ¿verdad? Eso pasa, o el Easy ahí que también te da bien poquito. Hijo, sí, claro. No es mala onda, pero pues tengo malas experiencias con las dos. Entonces, ahorita estoy muy feliz con Axtel, que de todos modos ya pasó a ser parte de Easy prácticamente, pero pues sigue siendo, ¿no? Sí, claro. Hasta eso, a mí en lo particular no le ha decaído su servicio, está bueno, se lo recomiendo. Y sobre todo patrocínanos. Sí, patrocínanos. Sobre todo si quieren pues tener una buena experiencia de conexión, ¿no? Pero bueno, esos son los factores que te pueden influir en tu experiencia, ¿no? Obviamente, bueno, ya les dije los precios el precio de la Series S de Xbox, que digamos que es la barata de Microsoft, va a estar rondando los 8,500 pesos, o sea, esa sí está más barata. Y la Series X está en los 13,999 para México. Y las consolas de Sony, la más cara está igual en 13,999 y la más barata en 11,499. Entonces, ahí la más barata es la de Xbox, la de Microsoft, la S, la Series S. Que sí trae menos en su capacidad, es un poquito más limitada que la Premium. Pero bueno, sí se compensa el precio, es casi la mitad, a diferencia de la de Sony, pero creo que la de Sony tampoco le baja mucho el rendimiento. O sea, en realidad, la diferencia más a simple vista de las de Sony es que una no trae lector de disco y el otro sí, ¿no? O sea, el que no trae lector de disco, todo va a ser que lo vas a descargar de claro, tienda, no te das opción, te restringe. Y el otro, pues puedes seguirte comprando tus disquitos de juegos y ahí tener. Y a ver, en este caso, no sé, digo, pasa en un gamer como, me sentí en entrevista como con Ricardo Rocha, pasa en un sí, porque yo pregunto cosas que, o sea, yo sentimentalmente digo, sigo comprando discos, grabaciones musicales, porque como abrir un libro nuevo, como esa sensación, no descargar un libro, la verdad es que sí se puede, es viable, música también, sin embargo, sí la sensación de abrirlo, de tenerlo, de palparlo, sea un libro, sea un disco. ¿Qué pasa con un gamer? O sea, sí entiendo la opción de que, puedes descargarlo y te evitas de comprar discos, pero sí
tú como gamer dices, yo sí quiero mi disco, quiero tener mi colección, quiero tenerlo ahí. Vamos como que a lo mismo, también depende de la generación que seamos. Yo sí. Claro. Físico. Yo prefiero seguir comprándome la cajita del juego, tenerla ahí, aunque pues... huela nuevo. Aunque honestamente llegas y metes tu disquito y tomas, tienes que chutarte una descarga de tantos gigas. Porque de todos modos así ya funcionan, o sea, no es como que meto el disco y luego ya lo empiezo a leer, ¿no? No, ahorita metes y de todos modos te dice, voy a descargar tantos gigas más. Entonces, bueno. A ver, esa explicación es buena. ¿Qué descarga más? Adicional a tu juego que todos pensarían que no es gamer, pues entra, lo pongo, prendo, juego. Normalmente lo que está ocurriendo ahorita es que, pues, por ejemplo, anuncian un nuevo juego. Y una vez que empiezan a anunciarlo, prácticamente ya lo tienen en el disco, ¿no? Porque pues obviamente lleva su tiempo estarlo mandando a grabar en el disco, pues su rotulación, toda la producción de los discos físicos lleva ese tiempo. Durante ese lapso pudieron haber detectado, varios bugs. Que fueron arreglando. Entonces, en el momento en que tú instalas o que tú metes el disco, te van a descargar una actualización que arregle esos bugs que detectaron durante el tiempo en que ya empezaron su producción de los discos físicos a el tiempo en que realmente ya va a estar en tu consola, ¿no? O sea, es un buen dato. No creas que cuando te dicen se estrena el 12 de octubre, que ya no le están haciendo nada al juego, ¿no? Siguen trabajando y ya tienen una versión que ya va a salir para el disco. Claro. Entonces cuando tú lo metes, si en ese lapso hubo algo, pues ya cuando tú eso de descarga que vas a tener es un contenido ya sea extra o va a ser algunos arreglos que le van a hacer a los bugs que hayan detectado en ese lapso. Por eso siempre tienes que descargar siempre algo. Entonces digamos que si yo tengo paréntesis, bugs se refiere a errores, Entonces yo tengo mi disco y entonces lo llevo a jugar en otra consola con otro amiguito y me voy a su casita y es pijamada y lo juego con él. También tiene que descargar lo que se descargue para actualizarse y que no haya los errores que los comentas. Exacto, o sea, si él no lo tiene y es una instalación nueva, entonces eso es frustrante cuando tienes una conexión de Telmex de Easy, porque pues resulta que llegas en cuenta de por qué. Eso es frustrante sobre todo en Navidad, porque ya sabes que a los chamacos les traen la consola y el nuevo juego. Y quiero jugar, lo quieres jugar, claro. Lo pones y pum, 2 horas más y eso cuando te va bien. Sí, claro. Porque hay descargas que te avientas mediodía y entonces ya no lo pudiste jugar en el momento, que tienes que esperar a que termine de descargar la instalación. Y de lo que descargas, entiendo que por eso hacía referencia al principio a la capacidad de almacenamiento de la consola. Hagan de que me han preguntado de repente, y es una hueá que aclares al público, sobre todo que no es gamer o que no tiene conocimientos quizá tan tecnológicos, porque el disco de estado sólido. Porque hay gente que dice, y me ha pasado de repente, y es comprensible, hay gente que quizá no tiene tanto empape en la tecnología, porque eso también es de computadoras. El disco duro, dice, pues ese es el disco de estado sólido, porque neta, y no es mala onda, pero está sólido. ¿Cuál es la diferencia en sí de un disco duro común, llamémosle uno de estado sólido? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia debería ser que el de estado sólido no debería llamarse disco. Y no es sólido. Eso, claro. Porque ya no es un disco. El disco duro es la cajita pero adentro trae unos discos tal cual. Exacto. Que una agujita lee, imagínense una tornamesa leyendo una acetato. Buena analogía, claro. Entonces, algo así. Entonces son varios discos metálicos, mecánicos que van girando y va leyendo la información. Ese es un disco duro. Exactamente. Y el otro es un estado sólido, es un solid state. ¿Cómo se dice? Drive, ándale. Entonces no es disco, no es, en realidad es como si hubieran agarrado una memoria USB y la hubieran convertido con algo más, o sea, digamos, es un ejemplo así. Claro, no es eso, pero sí es algo que ya es como un chip en donde ya no tiene que estar leyendo un disco y entonces por eso exactamente.
transferencia de información más entre rápida. ellos es mucho más rápida porque ya es como un componente. Microchip, exacto. Entonces, esa es la diferencia. Para empezar, pues ya no es disco. De hecho, si pueden tener en sus manos un disco duro y un caja, dispositivo en exacto, estado sólido, van a notar el peso tan solo. O sea, sí, claro. el disco en estado sólido no pesa nada. O sea, es como agarrar el plástico y exacto. ya. Entonces, esa es la diferencia. Exacto. Pero pues es mejor. Esa es buena. Sí, porque también incluye ahorita en las consolas. En algún momento nos han pedido también hacer un programa especial con ese tipo de dudas o cuestiones ahí tecnológicas en relación a computadoras y también se ha dicho que si de celulares, haremos en algún momento también de tablets y demás, pero bueno, esa es una duda que ahorita entra y cabe porque es justamente por las consolas. Y de todo esto es difícil, pero hasta ahorita me doy cuenta que solo has hablado de las, digamos, dos principales o más sonadas. Que como son las que apenas van a renovar exactamente hardware, que son Play y Microsoft con Xbox. Pero bueno, ¿qué pasa con Nintendo? Nintendo pues ya tiene ahí? unos años que sacó su nueva consola, que es la Nintendo Switch. Ajá. Y honestamente eso también deja ver para ellos que pues en realidad ellos no están compitiendo directamente como se pensaría con Nintendo, con Xbox y con PlayStation. O sea, ellos desde ya unas generaciones atrás dijeron, yo no me voy a meter con ellos, como que, o sea, sí también me dedico a hacer consolas para entretenimiento, pero no quiero que se me relacione a que directamente voy a competir con Play o que voy a competir con Xbox, porque pues de entrada no, o sea, sus capacidades tecnológicas pues no, realmente si nos ponemos así en ese sentido a ver, pues no compiten para nada con las de Xbox ni con las de Play, o sea, está muy deficiente tecnológicamente, ¿no? Ok. Pero a lo que le ha tirado Nintendo desde, digamos... Después del Wii. Desde el Wii, digamos. De hecho, desde el Wii. En el Wii le fue muy bien. Pero ahí fue donde como que dijo, a ver, yo no voy a competir directamente con Sony ni con Microsoft. Yo voy a dedicarme a hacer mis juegos, pero a brindarle experiencia al usuario y no tanto gráficas, no tanto potencia, por así decirlo, sino que lo que quiero es que el usuario tenga experiencia. Y por eso fue que en el Wii, si ustedes recordarán, si tuvieron alguno o lo vieron, el Wii no era un control convencional, era como un controlito remoto, así, que le sacaba aquí otra cosita, y era una interacción con la pantalla. Claro. A diferencia de lo que en ese momento tenía PlayStation y Xbox. Sí, sin duda, claro. Entonces, que tenían los controles normales. Claro que después salió para Wii un control normal. Dependiendo de los juegos que tenía. Pero a eso me refiero con que querían, o sea, Nintendo ha dicho, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de lo de competencia directa con ellos, porque quizá en tecnología no voy a poder alcanzarlos. Y no me conviene, pero pues si yo te estoy brindando una experiencia distinta, pues ten la oportunidad de probarlo. Y ahora, bueno, en la actualidad, pues ya no se habla tanto de esa competencia, sino la competencia se habla directamente entre Xbox, PlayStation. Sí, ha sido así hace muchos años. Y normalmente el que tiene y la capacidad y todo, si tienen un PlayStation o un Xbox, su segunda consola es una de Nintendo. O sea... Claro, ajá, sí. O sea, alguien que tiene un Xbox puede ser que tenga un Switch. Y alguien que tiene un PlayStation también puede ser que tenga un Switch. Porque digamos que es como que la consola extra que vas a tener también por los tipos de juegos que te da Nintendo. Portabilidad, movilidad y tal. Exacto, entonces decía, es difícil que uno que sea fanboy de Play tenga un Xbox. Porque pues lo odia o viceversa. Pero sí se da la oportunidad de tener un algo de Nintendo. A ese grado ha llegado y le ha funcionado también a Nintendo, que siempre arrasa en ventas. O sea, a partir del Nintendo Switch ha sido su consola más vendida. Su fracaso mayor fue el Wii U. Y fracaso, entiéndase, porque no lo supo vender. La consola es muy buena. La consola tiene mucho potencial. Insisto, no de tecnología frente a las otras, pero sus ideas eran buenas. O sea, fue la primer consolita que traía una pantalla. O sea, tú la conectas a la pantalla y ves en la televisión el juego, pero aparte en tu control tenías una pantalla extra. Claro. Entonces, era la primer consola, bueno, en ese sentido. Sí, claro. Ya había otras que habían tratado de hacer eso mismo.
en la que podías interactuar con pantalla aquí, que además era touch, y la pantalla del televisor. Entonces, para algunos juegos ahí ya no supieron, digamos, sacar tanto provecho de las dos pantallas. Las dos pantallas, claro. Pero y su idea no la vendió también Nintendo porque todos pensaron que era una actualización del Wii, porque se llamó Wii U, cuando en realidad Nintendo decía es que no es un Wii, es otra consola, es nueva. Sí, compatibilidad con Wii, sí, pero sí era un, sí, claro. Puedes usar los controles también, pero en realidad era otra consola, no era un Wii. Y eso fue lo que le hizo a Nintendo que la Wii U me menospreciaron ahí. Ajá. Pero bueno, o sea, entonces, por eso ahorita no lo hablo, pero pues sí, Nintendo también ya estuvo directamente involucrado, ya si nos vamos a los inicios de cómo empezó esta guerra de consolas, antes, y sobre todo me voy a centrar aquí en México porque pues a nivel mundial sí había más opciones, pero creo que aquí en México cuando empezamos a ver esto de las consolas, sobre todo en nuestra generación, pues la primera creo que y la única que en aquel entonces había era el Atari. Como de hecho no tenía tanta competencia porque pues les digo, hablando de México, ¿no? Sí, claro. Después sale el Nintendo y junto de la mano, como ya lo hemos dicho en varios episodios, de Gus Rodríguez impulsó la consola de Nintendo. Entonces creo que la mayoría de los mexicanos pudimos tener una Nintendo, una NES. Era muy conocido el término y te familiarizabas con la marca al final. Y sí existía una competencia de Sega en ese entonces, que era la Master System en su momento, o Mega Drive, como también se conoce. Exacto. Pero pues en realidad aquí no pintó tanto, ¿no? O sea, sí había gente que tenía esa consola que además era un poco más cara y sí era mejor. O sea, en ese entonces Sega estaba sacando, lógicamente era mejor. Ganaba mejor con su tecnología a las consolas de Nintendo. Sin duda. Pero como les digo, específicamente en México pues ganó más Nintendo, como que tuvo más impulso, ya sea por lo mismo que decimos de también publicitariamente tuvo otras ventajas. De que era más económica y pues empezamos a conocer más juegos. Pues obviamente lo que le ayudó mucho son los juegos de sus franquicias que ahora ya son mundialmente conocidas. Claro. Incluso por los que no son jugadores, como el Mario Bros, como Zelda, como Metroid, así. Claro. Varios juegos que pues salieron ahí en el Nintendo y entonces eso ganó terreno. Y digamos que aquí, al menos cuando salió la Nintendo, en México no tuvo competencia en realidad. O sea, sí estaba la de Sega. Sí, ya venía como cierta, claro, sí, ya en cierto. Pero aquí reinaba Nintendo, ¿no? Claro. Aquí reinaba Nintendo. Después sale Super Nintendo y su competencia de Sega era el Genesis, el Nintendo, claro, sí. Como las tías. El Sega Genesis, que yo me quedé con las ganas de tener uno de esos. ¿Un Genesis? Porque estaba muy padre también, tenía muy buenos juegos, pero igual Nintendo aquí vuelvo a repetir, lo que fue aquí en México, la mayoría tenía un Super Nintendo, entonces igual siento que ahí todavía no tenía declarado una guerra como tal, aunque esa fue la primera guerra de consolas. Venía un poco claro entre Sega y Nintendo. Bueno, y en ese intermedio también Nintendo lanza su consola portátil, la Game Boy, que también le fue súper bien. De hecho era igual Sega mandó, de hecho, con una mejor potencia, una consola portátil, incluso casi desde un principio con pantalla color, lo cual Nintendo no lo tenía. Claro, al principio era blanco y negro. Sí, amiguitos era blanco y negro. Pues más que blanco y negro era como verde, como verdosa. Tienes razón, era una cosa como extraña. Como verdosa. Sí, es cierto. Entonces, como verdosa. Sí, es cierto. A pesar de eso, pues Nintendo arrasó con Game Boy. Aquí en México, o sea, muchos tenían el Game Boy. Y así. Entonces ya después, en donde Nintendo empezó a perder en la guerra de las consolas en México, fue cuando cuando empezó el Nintendo 64 y salió la primer PlayStation. Ahí donde Sony ya le entra al mundo de las consolas, es cuando Nintendo lo recuerdo. Ya tiene una como competencia como tal, digo aquí en México, ya porque ya empezó a dividirse el segmento entre la de Sony y la de Nintendo. Sí, claro. Ya no todos se compraron un Nintendo 64. Ya dijeron, no, pues mejor la PlayStation. Claro. Y quizá lo que pudo haber ayudado a esto es que, pues aquí en México, ya sabes, ¿no?
era más fácil conseguir piratería de PlayStation que de Nintendo 64. Entonces, eso ayudó a las ventas, o sea, irónicamente, a pesar de que muchos jugadores compraban piratería, pero la consola era original. O sea, la consola la compraban original, pero ya después que la mandabas a chipear. Exacto, ibas al mercado y ponle chip y vámonos. Ya leías los juegos pirata, entonces, pues eso ayudó mucho en las ventas de PlayStation aquí en México, porque pues decían, bueno, pues sí me va a salir cara la consola, pero los juegos ya me van a salir a 10, 20 pesos, ¿no? Cosa de que Nintendo 64 no, o sea, no había cartuchos piratas. No como tal, sí había ya la fayuca. Sí había, pero no era tanto piratería, era así de que pues lo traían de otro lado. Contrabando, entonces, y aún así era pues mucho más barato comprar el disco. Porque de todos modos, los juegos de Nintendo pues siempre han sido caros, la verdad, incluso en fayuca en aquel entonces. Excepto cuando estaba el NES, el Nintendo, pues ahí el Family, los que no tuvieron un Nintendo tuvieron un Family de los cassettes que tuvo que. Entonces, por eso reinaba Nintendo. Entonces ya, pero lo curioso del nacimiento de PlayStation es que realmente la culpa la tuvo el mismo Nintendo. Ahí esa es la historia. Esa es muy bonita. Quizá algunos sepan, otros no. Pero gracias al mismo Nintendo tenemos PlayStation. Porque si no, quizá ahorita seguiría siendo solamente Nintendo con Microsoft. O no sé. Pero sí. El chiste es que cuando estaban en el Super Nintendo, Nintendo y Sony estaban ahí como que uniéndose en una alianza para sacar un dispositivo para aumentar la capacidad de su Super Nintendo. Eso quiere decir que estaban desarrollando un sistema que leía discos. Y si alguno de ustedes tuvo un Super Nintendo, recordará que por la parte de abajo tenía como una tapita como para que pudieras meterle algo. Entonces se supone que esa era la idea. ¿Qué es lo que les decía a un principio? Nintendo siempre ha buscado también, de todos modos, y eso se le reconoce, la manera de innovar. O sea, no quedarse con la consolita. Siempre ve, o sea, tú compras una consola y trae ranuras que dices, ¿y esto cuándo? O sea, ¿por qué no se usa? Exacto. Y de repente ya le sacó un uso. Lamentablemente muchas de esas cosas se quedaron o en Japón o en nada más Estados Unidos. Que nunca llegó completo el desarrollo, claro. Pero bueno, el chiste es que estaba en alianzas con Sony para hacer su unidad de discos para el Super Nintendo. O sea, fíjense, del Super Nintendo. Pero, como todo lo que estaban desarrollando, pues todas las patentes y todo eso lo tenía Sony. Y eso sí, Nintendo siempre ha sido muy arrogante en el sentido de que cuido mis patentes y si no son nada más mías, pues no son de nadie. O sea, si no me vas a estar compartiendo o lo que sea, o sea, no me gusta que esa patente nada más sea tuya y puedas hacer lo que quieras con esa y luego ya no estar conmigo. Entonces, Nintendo rompió así feo, de cierto modo, con Sony para irse con Philips. Entonces, sí sacó su unidad, que nada más salió en Japón, según entiendo, pero la sacó con Philips. Y entonces, pues Sony se quedó así de, que gandalla, ¿no? O sea, déjame, no tengo nada. Ajá, exactamente. Entonces rompió con Nintendo y dijo, pues ahora voy a sacar, o sea, ya vi cómo está la onda del desarrollo de hardware para videojuegos. Lo vi, exacto. Y en eso saca su PlayStation. Ahora jugarás en mi juego, exacto. En realidad el PlayStation era el aditamento que iba a pertenecer a Nintendo. Es cierto. O sea, era un aditamento para Super Nintendo. Claro. Y así es como nace PlayStation. Pinches Sony, y entonces, de ahí para acá, pues ya Sony la ha invertido en sus consolas, conocen la mejorando. Pero pues directamente Nintendo se echó el rival. O sea, en ese entonces la guerra era entre Sony y Nintendo. Y ahí empezó a perder Nintendo porque pues sí, el formato de disco tuvo mejor éxito y si nos volvemos a lo mismo de que México, pues era más pirateable, entonces tuvo mayor venta. Después, y el Nintendo 64 ya no tuvo tanta venta como en aquel entonces. Ya después entró Microsoft, que también nadie creía en él porque decía, no, pues ya estás llegando muy tarde, hijo, o sea, pues ya tenemos Sí, Sony ya tomó delantera, claro, casi ya va a sacar el PlayStation. Ya viene por el 2, exacto. Y Nintendo
va a sacar el GameCube. Claro. Y tú apenas le vas a entrar con un Xbox, que además, eso sí, como que yo creo que no tenían algún diseñador o algo, porque pues era una cajota. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la cajota? Sí, o sea, era... O sea, sí, si se acuerdan del Super Nintendo, pues eran... Del Nintendo 64, pues no eran tan grandes, o sea, sí era algo más... Tenía la cajita, pero sí estaban... O sea, comparación de las primeras, claro. Pues también... Pero ya lo que fue el PlayStation 2, pues le fueron reduciendo. Igual el GameCube, pues se quedó la era un cajita cubito, chiquita, así. claro. Y de repente sí, el GameCube, cierto. Te pone una cajota, el primer Xbox. Y nadie creía en Microsoft, decían, que se calentaba. Pero fíjense que a un principio Microsoft también tuvo ciertos exclusivos que le ayudó. Y entonces se empezó a meter ahí. Y ahora pues vean lo que es. Claro. Actualmente lo que está padeciendo, como les dije a un principio, es las exclusivas. O sea, no tiene tantas exclusivas, hay más exclusivas en Sony. Claro. ¿No? Y exclusivas que les pegan a los jugadores. Por ejemplo, Spider-Man. Claro. Que es un muy buen juego. A ese sí no hay modo de que esté en otra consola porque el desarrollador es Sony. Y Sony tiene los derechos de Spider-Man. Es como el Marvel. Entonces, como Sony tiene los derechos de Spider-Man, pues nunca se los va a prestar a Microsoft. O sea, o tiene que soltar una buena lana a Microsoft, ¿no? Entonces, mientras sigan teniendo la licencia de Spider-Man, pues muy difícil va a ser que deje de ser exclusivo. Ese es por decirlo alguno, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, así ha sido como que la evolución. Después de, como les dije, cuando pasa del GameCube al Wii, Nintendo ve con la llegada del PlayStation 3 y el Xbox 360, que pues de plano no va a poder competir con ellos por sus capacidades tecnológicas. Sí, claro. Les digo, siempre ha optado por decir, bueno, pero pues yo lo que te quiero vender son experiencias, bla, bla, bla. Entonces, pues no entra tan directamente contra ellos, claro, pero le va muy bien por su esquema tan fácil de jugarlo. Además de que esos discos también ya eran más pirateables, entonces ya en México recupera mucho ese terreno que había perdido anteriormente con el 64 y con el GameCube. Claro. Y para el Wii lo recupera porque igual, ya era igual de fácil de voy, chipeo mi Wii o lo hackeo. Claro. Y ya puedo descargarme los juegos. Exacto. Ya había internet para descargarse los juegos. Ya. Y los puedo meter a una memoria, desde ahí los lee y puedo jugar. Claro. Entonces ya me sale más barato. Porque obviamente durante el Play 2 y el Xbox, también eran igual pirateables. Pero desde que entra el Play 3 y el Xbox 360, su manera de tratar de que no te pirateen las consolas, tanto de Sony como de Microsoft, era de que si te detectaban tu consola pirateada, te baneaban el juego en línea. Exacto. Y pues en ese entonces el auge era pues, jugar en línea, como ya es ahora. O sea, claro. ya sí, venía el boom, jugar claro. en línea. Entonces, si te detectaban tu consola pirateada, te baneaban y ya no podías jugar en línea. Entonces mucha gente empezó a pensarla, ¿no? Así de, no, pues sabes que ya mejor me la pierda, exacto. Ajá, y entonces ahí fue cuando ya empezaron a agarrar terreno contra la piratería en ese sentido. Sí. Ahorita ya es, pues prácticamente ya no lo ves. Ya no, claro. Ya es muy difícil, salvo que lo hagas mediante emuladores. En pues una computadora. Exacto, ya es una computadora, ya no es la consola. La consola como tal, pues ya no es realmente pirateable. Claro. Y si lo haces, es el riesgo de que pues, no vas a jugar en línea. Si te gusta jugar solito, pues a lo mejor no tienes broncas, ¿no? Claro. Pero pues si al ti lo que te gusta es conectarte a jugar en línea, pues no te queda de otra más que estar comprando todo. La tendencia iba para allá, la tendencia es internet, es la consola utilizada para multijugadores en línea, entonces pues sí, automáticamente el internet, como todo lo que había previo al auge, digamos, porque el internet no es nuevo, el internet ya tiene muchísimos años, pero al auge reciente, en efecto se llevó a que todo lo que era no internet, era más, llamémoslo analógico, aunque eran discos CDs y tal, pero sí, se empezó a acabar este auge y en efecto fue como llegamos a lo que conocemos ahora y con lo que iniciamos el video, que es la consola nueva de Sony que está presente Microsoft. Y
que la tenemos también ya próximamente. Resulta ser que Nintendo, ni se ilusionen, no hay nada, ¿va? Que vislumbre como que pronto vuelva a esta competencia, propiamente no. No, como tal para regresar a la competencia, yo creo que ya no. Pero es lo que les digo, ahorita Nintendo ya no le apuesta a eso, más bien, pero le apuesta que pues de todos modos sabe que, claro. O sea, Nintendo está consciente que puede convivir con una u otra o las dos. O sea, Nintendo dice, no importa que tú seas fan de PlayStation, yo sé que podrías comprar mi consola porque están estos juegos, porque te ofrezco esta experiencia diferente, tan solo la portabilidad. Claro. O sea, el Nintendo Switch, estás jugando en tu tele, te tienes que mover, te lo llevas. Y es una tabletita. Sí, claro. No puedes hacer lo mismo con la consola, claro, ¿verdad? Claro. Tienes que desconectar cables, tienes que desconectar no sé qué, entonces está más complicado. Entonces, ahorita Nintendo, de lo que se ha escuchado es que para el siguiente año va a sacar una versión pues como actualizada de su consola actual, o sea, una versión premium, que es lo que les digo, o sea, ya están sacando, no sale solo una consola de la actual, sino hacen como una versión con mejoras, pero sigue siendo la misma, o sea, te va a seguir corriendo los mismos juegos. Quizá te puedan correr puedan salir unos juegos que ya nada más sean compatibles con esa nueva, como sucedió en las portátiles, pero pues la mayoría los va a seguir agarrando, entonces no tendrías tanto problema. Entonces, pues bueno, así es como está ahorita esto. En realidad, si quisieran saber cuál comprarse, tienen que ustedes elegir según sus gustos. Exacto. Yo no soy fanboy de alguna, como en alguna ocasión lo dije, antes sí era de Nintendo, porque pues sí la defendía y era lo que tenía. Pero pues actualmente, al menos de la última generación, sí tengo las 3 consolas, el Play 4, la Xbox One y el Nintendo Switch. Y cada una tiene su esencia, bondades, su coquetería, exacto. Claro. Entonces, las 3 son muy buenas. Las 3 sirven para lo mismo, que es para entretener. Y yo la recomendación que les haría, si tienen que balancear su dinero para comprarse y tener toda la experiencia completa, es váyanse por la de exclusivos en una, váyanse para la que van a usar de multiconsola en otra, y la de Nintendo es de cajón, o sea, esa sí la deben de tener. Un poquito sí, la neta. Entonces, claro. Sobre todo, pues si son de nuestra rodada y ya tienen hijos, pues les recomiendo no les pongan la consola de Play o Xbox a los niños, porque pues, casi no hay juegos de niños ahí, en las de Nintendo, o sea, hacen el paro ahí. Entonces, esa es mi recomendación. Además, Nintendo le ha pegado también, añadiendo a la nostalgia, como bien dices, porque ha sacado estos reboots de consolas clásicas, que ha hecho relanzamientos que nos han pegado en el corazón directamente y esas cuestiones que Nintendo, entiéndalo, Nintendo es el ejemplo de la exnovia le jugó mal, aprendió la lección, la perdonó y dijo, está bien, podemos convivir por los hijos. Es muy bonito, porque Nintendo es el símil perfecto. Ya se lleva re bien con PlayStation. Nos perdonó, y ya. Es ahí olvidemos todo. El otro que está también ahí, ¿no? O sea, en realidad, pues Nintendo ya está tan seguro de su material que tiene. Antes ya también se decía que llegaba la extensión del mismo Nintendo, porque decían, pues es que ya no está compitiendo con Microsoft y Sony, ¿qué va a hacer? Pues no, o sea, Nintendo... En realidad, Nintendo pone pautas, o sea, a pesar de sus limitaciones, de hecho, les da ideas a Sony. Los mismos de Sony y de Microsoft han dicho, sin Nintendo no seríamos lo que somos ahora. Entonces Nintendo saca algo y de ahí pueden surgir ideas para las otras consolas. Que fue lo que pasó con el Wii. Después, a raíz del Wii salió el de Xbox, la camarita esta, el Kinect. El Kinect salió gracias a lo que sacó en Wii. Y para PlayStation salió el PlayStation Move, que eran así también unos controlitos muy parecidos, gracias a Wii. Y ahora si algo sale portátil de Xbox o de Sony, va a ser gracias al Switch. Son amigos y rivales al final del día. Es muy bonito. Como que Nintendo es el abuelito de los dos. Bueno, sí. Y les dice, a ver, hijos, ahí les comparte su sabiduría. Y ellos tienen que... Es el abuelo que se pone bocto y se ve chaburruco. Porque sigue siendo la onda del abuelo. Es como Chabelo. Un poquito sí, exactamente, sí. Entonces... No compitan entre que yo la mejor consola, tú la mejor compartan experiencias. Eso a las mamás les va a encantar. Porque van a decir, ya ves lo que dijo Luis. Y todas son lo mismo, ¿para qué compiten? Sirven para lo... Dijiste tú bien, sirven para lo mismo. Para entretener.
mientras Te estén van a dar las las 3 mamás. consolas, Ajá. vamos a poder disfrutar del entretenimiento. Eso es muy bonito, eso Entonces, es una bella filosofía. Pero en este lo momento. que sí tenemos que pues decir, muchachos, es que es un lujo, entonces pues es caro. También Sí. hay que estar conscientes Sí, claro. de que es que está muy caro, pues es obvio que va a estar caro. Es un Y lujo si y- vieran en los otros Sí, países claro. de Sudamérica está súper más caro todavía. Sí, claro, y si eres, Y esto va a depender gamer, del claro. precio del dólar, de los impuestos, porque es un producto de lujo. Claro, No es primera necesidad, muchachos. claro. No es. Xbox ya hizo el paro con ponerla la más barata, pues, pero pues no puede darlo ahorita más que eso. Entonces, menos que eso, Sí, perdón. claro. Pero pues es un lujo, entonces, pues ahórrenle. Lo más que pueden hacer es ponerla en preventa en México más que en Exacto. otros países. No más, párenle de contar porque también ustedes Sí. están viendo. Pero bueno, ya nos Claro. extendimos súper mucho. Estuvo muy bien, estuvo un Porque gran video. es que esto de Un gran las video. guerras de las consolas Sí, pues, da sí, para sí. seguir. Pero bueno, la idea era Una esa. ruedita Teníamos que hablar de esto porque pues es lo que acaba de pasar. Ahorita actualmente pues Es lo PlayStation, que es. eso sí, también es declarado ahorita a estos momentos como Ujú. ganador en preventas. O sea, Sí, claro. a pesar de las bondades que tiene la de Xbox, pues PlayStation arrasó en preventas y ya no hay ahorita. Pero no se preocupen, no es como que, ay, ya no va a haber. Para Habrá. diciembre ya va a haber. Sepan de que pues, la ni ahorra, modo porque que- como dijo aquí el ingeniero, en efecto, el ser gamer es algo muy padre, pero como lo he visto tanto contigo como en otros gamers, es caro, es invertirle, O sea, pero es el amor que le tienes a eso, entonces, pues, Sí, es porque la no crean realidad. que nada más va a ser 14,000 pesos la consola y qué. Y los juegos, Pues porque mínimo ¿para qué tienen que la comprar quieres? 1 o 2 juegos. Sí, pero he conocido banda que se compra la consola y la usa para tocar música, pero, o sea, no, Entonces, no, mínimo los juegos creo que andan rondando ya los 2,000 pesos. Entonces, Claro. pues pónganse a pensar que el gasto inicial claro, váyanse para una previniendo. consola nueva, Claro, unos claro. 20. Para que más o menos te equipes. Ajá, exacto, para que en Pues medio. unos 20 para que te Claro, equipes bien. claro. Porque bueno, ya nada más para terminar. No nada más es la consola. También no necesitas. Estas consolas ya van a aprovechar mejor el 4K. Entonces no puedes tener eso una sería- pantalla que no sea 4K, sino pues de qué te sirve. Entonces necesitas pantalla 4K como Ujú, mínimo. sí. Pero también ya van a estar preparadas para el 8K. Entonces si también puedes, pues cómprate tu 8K de una vez. Y ya. Pero entonces, como pueden ver, no nada más es eso, ¿no? Pero bueno, o sea, pues poco a poco vayan ahí haciendo su ahorradito. Apenas van empezando. Yo sé que hay mucha banda que es día 1, ya la quiere Claro. jugar, ya la quiere probar, pero... Y también no se espanten si se acaban de comprar el Play 4 o el Xbox One apenas Ujú, estos ujú, días. Y que, ujú. ya viene la nueva y ya va a valer. Sony y tanto Microsoft le dan soporte a sus consolas años después de que todavía están ya las nuevas, ¿no? O sea, Así es. ¿qué les gusta? A su Play 4 o a su Xbox One todavía les ha de quedar como unos 3 años de vida. Claro. Entonces son suficientes. Entonces, si quieren exprimirlo hasta el último y mientras en 3 años juntan para la Play 5, pues Exacto. ya les queda re bien, ¿no? El Windows 7 hace cuánto tiempo salió y apenas hace poquito le quitaron el mantenimiento, o sea, Exacto. por favor. También apenas los que conocen saben del Nintendo 3DS. Oh, sí es Apenas cierto. este mes Es le cierto. quitaron el soporte. O sea, ya Es se dejó de cierto. producir. Ya no va a haber más Nintendo 3DS. Uy, Y años. A pesar de años. que está el Nintendo Switch, que ya es un híbrido portátil De de hecho. consola. Que igual aclaró Nintendo, no quiero que la tomen como la nueva 3DS. Sino que pues de todos modos, pues ahorita ya Nintendo no aventó una portátil. No, como ya tal. no, no, Entonces ya no. es eso. Entonces, hasta apenas cuánto tiempo ya lleva. Y Sí, apenas. del o sea, 3DS o del Game Boy, claro. ustedes no se preocupen que si acaban de comprar su consola, todavía además pueden aprovechar. Lo que sí puede suceder es que empiecen a bajar los precios de los juegos Claro. y de las consolas, de 4 y One. Entonces, Ujú. pues aprovechense y cómprense una. O sea, ahorita todavía les quedan 3 años mínimo de vida. Sigan jugando con su PSP, no se preocupen. Exacto. O el Sí, Vita. conozco banda que juega con Vita, PSP sí, no te todavía. Vita. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya nos vamos. Vámonos. muchachos. Entonces nos vemos en la siguiente. Compartan el video, Buenísimo. suscríbanse, denle like, déjenos aquí en sus comentarios Ah, cuál fue un les programa de gusta, muchas consolas. si ya Es se que los también compraron, Sí. si ya están en preventa, si ya lo van a sí, tener. manden pues, fotos, hagan. invítennos a jugar, no sean Sí, la verdad gachos, es que porque es pues mucho para yo nosotros. aquí, o sea, está bien.
tiramos la casa por la ventana con nuestra nueva. Esto quitó todo el presupuesto. Entonces, de la ahorita historia, sí, para el Play 5 sí vamos a estar un poquito, nos vamos a tardar tantito, o el Xbox, pero en algún momento vamos a tener las dos. Y después viene todo lo nuevo de Nintendo que te vas a comprar de juguete, entonces ahorita no. Sí, no, ahorita no. Entonces, muchachos, invítenos a jugar. Por favor. ¿Sale? Pues nos vemos en la siguiente. Vemos. Bye.